entendimiento. Si adquieres entendimiento, lo vas a adquirir todo. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas porque cada semana estoy compartiendo nuevos videos para ayudarte a edificar tu fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 7, Marcos comienza hablando el texto de que Jesús enseña acerca de la pureza interior. Y aquí, luego de que los discípulos fueron comisionados a hacer milagros, a hacer señales, a hacer liberación, a predicar el evangelio, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y ocurre todo esto en la noche, la multitud fue alimentada. En todo esto que está ocurriendo, está ese grupo que se hace llamar creyente en Dios, que es la casta religiosa, que son aquellos que dicen, no, esto siempre se ha hecho así y así debe de seguir haciéndose, aunque nosotros no sabemos por qué, pero así se ha hecho y así como funciona así, pues así debe de quedarse. Y lamentablemente las cosas no son así. Lamentablemente las cosas no son así. Aquí se comienza a cuestionar acerca de qué es lo que genera la pureza en el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que genera la pureza en el interior del individuo, del ser humano? Dice el versículo 2 que notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos, los maestros de la ley religiosa, preguntan, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús les responde, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra en sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos que hay personas que hacen actividades de tipo religioso, que caminan de un punto al otro, que cargan una cruz, que utilizan cierto tipo de prendas, que se arrodillan delante de ciertas imágenes? ¿Cuántas personas muchas veces se reservan de no comer ciertos tipos de alimentos? ¿Cuántas veces muchas personas creen que están haciendo algo que es de humilde corazón, como lavarle los pies a otra persona, porque Jesús lavó los pies en las Escrituras y ahora para yo demostrar que soy humilde tengo también que lavar pies? Sin entendimiento todas estas actividades. Aquí el problema de los fariseos era que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos. Aquí el problema de los fariseos era que los discípulos no lavaron los utensilios, no se lavaron las manos. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes lo que son unos hipócritas. Lo que contamina realmente no es lo que entra, es lo que sale. Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y dice el versículo 15, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Hay gente que piensa que por tomar cierto tipo de bebidas o por comer cierto tipo de alimentos están contaminándose y están pecando. Sin embargo, lo que entra no es lo que hace daño. Lo que sale del corazón es lo que realmente hace daño. ¿Por qué muchas personas piensan de esta manera? Por falta de entendimiento. Como decía anteriormente, la falta de entendimiento produce religión. La falta de entendimiento produce que nos podamos envolver en actividades y cosas que nos mantienen ocupados, pero realmente tienen apariencia que están agradando a Dios y son solamente cosas inventadas por los seres humanos. Son solamente cosas para nosotros ser vistos por otras personas que somos buena gente, de que somos personas piadosas, gente bondadosa, cuando realmente eso no es así. Las tradiciones son el fruto de la falta de entendimiento. Hay personas que cantan la misma alabanza, la misma tipo de canciones, porque eso hace 60 años atrás a ellos le funcionó. Hace 50 años atrás ellos se sintieron que fueron tocados por el Espíritu y se quedaron ahí por los siguientes años hasta el día de hoy. Y hay de aquel que no cante como ellos, hay de aquel que no se vista como ellos, hay de aquel que no hable como ellos, hay de aquel que no se parezca a ellos, como estos fariseos, porque si no lo hace así, entonces no está agradando a Dios. Está haciendo impíamente, está accionando de forma impía, cuando no lo es así. Simplemente
es la falta de entendimiento lo que está tomando lugar. Cuando hay falta de entendimiento, la religión sustituye a la fe. Tú quieres caminar por fe, no te apegas a tradiciones. Tú quieres vivir que pareces que agradas a Dios, tengas o no tengas fe, apégate a una tradición. Porque es mucho más fácil. Paso 1, paso 2, paso 3. Aquí se ha hecho toda la vida así y así se va a seguir haciendo porque eso es lo que agrada a Dios. Mentira. No se sabe la última vez que estuvieron en la presencia de Dios con entendimiento de que Dios está presente y con entendimiento de lo que el Señor le agrada o quiere hacer en el momento. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste al Señor, como estábamos leyendo en el capítulo 5, como esta mujer que, rodeada de gente, entendió que ella tenía que tocarle el borde de la ropa a Jesús y que aún eso podía hacer que Dios le diera la sanidad que ella estaba buscando? Entendimiento. Si adquieres entendimiento, lo vas a adquirir todo. Adquiere entendimiento, adquieres sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El entendimiento es lo que hace que las oraciones sean contestadas y tu fe se va a incrementar fruto de estas cosas. ¿Cómo quieres crecer en fe? Crece en entendimiento y en sabiduría, que es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Señor se sigue manifestando. Está la discusión porque los fariseos quieren que de repente estos discípulos comiencen a seguir instrucciones humanas. Ellos quieren envolver a Dios en opiniones humanas. Ellos quieren que el Señor se envuelva en su manera de proceder. O sea que ellos quieren hacer ahora darle mandamientos al que creó los mandamientos. Pero aquí otra vez una mujer toca la presencia del Señor. Una mujer hace que el Señor sea movido aún a obrar con alguien que no se suponía que podía recibir el milagro. Y muchas veces pensamos que hay una exclusividad para cierto tipo de personas, que solamente este grupo de personas puede recibir algo de Dios, cuando todo aquel que se acerca al Señor con fe tiene acceso y puede recibir de Dios lo que está buscando. Pero más que nada, lo más importante que alguien le puede pedir al Señor es que toque su corazón para salvación y vida eterna, no solamente para aquellas cosas que son pasajeras. ¿Cuántas veces vemos personas que vienen a la iglesia y solamente quieren el beneficio inmediato? Vengo a la iglesia porque tengo un problemita, déjame ir un par de veces a ver si Dios me hace el favor, y una vez que yo consiga lo que yo quiero, me voy. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Una y otra vez. Tengo esta situacioncita con esta persona o tengo un problemita aquí o allí. Déjame yo involucrarme en estos días. Y cuando ve que ocurre, se van. Y cuando ven que pasan los días, no están dispuestos a esperar porque no vinieron por buscar el rostro del Señor. Vinieron para ver si el problemita se les resolvía. Y honestamente, en ignorancia, es válido acercarse a Dios por cualquiera que sea la situación. Pero si decimos que conocemos a Dios, debemos de acercarnos al Señor de una forma que no es solamente por lo que yo puedo conseguir, sino por quien Él es. Y el problema de muchas personas es que solamente se acercan a ver qué pueden sacarle a Dios. Lo interesante de que la mujer que vimos anteriormente, en el capítulo anterior, al acercarse al Señor, el Señor se refirió a ella como hija, dando a entender que no solamente ella se acercó por el milagro, sino que ella recibió el milagro más grande que puede haber en la vida de un ser humano, es que su corazón se ha transformado para salvación y vida eterna. Ser hijo o hija de Dios. Que hay una mujer que le pide al Señor que libere a su hija. En el capítulo 6, en el capítulo 7, luego de ver que los fariseos están confrontando a Jesús porque sus discípulos no están guardando las tradiciones. Esta mujer le pide al Señor que haga un milagro y el Señor le dijo: yo vine a la casa de Israel, pero por tu fe, porque ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Por tu fe está hecho, vete a tu casa. Y cuando ella fue a su casa, encontró que su hija ya estaba tranquila, recostada en la cama, y el demonio se le había salido. Jesús ahora sana a un sordo, y Jesús, haciendo todos estos milagros, le dice: no le cuenten a nadie nada. Pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos
y le da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. No solamente el Señor lo hace físicamente en personas que tienen la capacidad auditiva, pero ¿cuántos de nosotros éramos sordos en algún momento de nuestra vida, cerrados completamente a escuchar la buena noticia de que el Hijo de Dios vino un día a morir en la cruz por nosotros? Murió, pagó a precio de sangre, le costó su sangre traernos salvación. Qué maravilloso es, como dice aquí la palabra, que Él hace por medio de su Espíritu que nuestros oídos sordos comiencen a escuchar de esta buena noticia. Qué maravilloso es que ahora nuestra capacidad de hablar se ha sido liberada para nosotros decir: Cristo te ama, para nosotros decir las buenas nuevas de salvación. Qué maravilloso es tener la capacidad de poder escuchar su voz en la oración, de poder escuchar su voz a través de la lectura de la palabra. Poder escuchar y pensar y meditar nos da entendimiento en la persona de Jesús. Poder escuchar para poder hablar. Qué maravilloso es esto. Los mismos fariseos que en el capítulo 7 confrontan a Jesús porque sus discípulos no siguen tradiciones de hombre, son estos mismos fariseos que ahora le están pidiendo una señal. No se conforman con querer hacer que los discípulos se comporten como ellos, pero ellos no son seguidores de Jesús, pero quieren que los discípulos de Jesús le hagan caso a ellos. Y lo segundo es que le están pidiendo al Señor, queremos ahora una señal, ya que hemos escuchado tanto y no podemos contradecir lo que está ocurriendo, porque los sordos hablan, los sordos escuchan y vuelven a hablar, los que están endemoniados son liberados. Hay milagros de multiplicación. Aún los que te creen y te siguen están haciendo las mismas cosas que tú estás haciendo. Lo último que a nosotros nos falta para poder creer en ti es que podamos ver que tú hagas una señal para nosotros. En pocas palabras, es como ir al restaurante y tú le dices: ¿cómo quieres los huevos en la mañana? ¿Qué cachaza tienen estas personas de querer hacer que el Señor haga una señal para ellos? El Señor ya había alimentado a los 4,000 aquí también. Y a pesar de que había alimentado a los 4,000, ellos todavía siguen pidiendo una señal. El Señor luego le dice a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos, que se supone que ya habían salido a hacer milagros en el nombre de Jesús, todavía le falta entendimiento. Los discípulos caminando con Jesús, Dios mismo hecho hombre, están viendo con sus ojos de seres humanos lo que está ocurriendo, milagros, señales, liberaciones, maravillas. Y dice aquí el Señor mismo que les falta entendimiento, porque le está diciendo: ustedes no están entendiendo lo que está ocurriendo aquí. Mientras cruzaban el lago, versículo 15 en el capítulo 8, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Han hecho todo esto, han vivido todo esto, pero ni saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. Todavía no entienden que el pan de vida está delante de ustedes. Todavía no entienden que el pan de vida va a ser puesto para saciar el hambre de aquel que tiene hambre. Todavía no entienden. Jesús luego termina transfigurándose delante de algunos de sus discípulos. Jesús se lleva aparte. Una semana después, Jesús se lleva aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Los lleva a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observan, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr.
Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Y lo interesante de la narrativa en todo este trayecto es que a pesar de que Jesús estaba fluyendo en sanidades, milagros, liberaciones, lamentablemente todas estas cosas, si bien son importantes y son beneficios del reino de los cielos estableciéndose, ampliándose en medio de aquellos que reciben este beneficio, lo más importante de todo es la palabra. Lo más importante de todo es estar en la presencia del Señor. Lo más importante de todo es obedecer a la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Obedecer al Hijo de Dios. Lo más importante de todo es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos obedecer al Hijo. Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesús, está en esta montaña. Y Juan el Bautista, que había sido decapitado fuera de la tierra, entonces el mismo Juan el Bautista, que las personas sin entendimiento pensaban que él era Elías, entonces los que están por adquirir entendimiento están siendo testigos de Elías junto a la palabra, de Elías y Moisés junto con la palabra. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro, sin el entendimiento de lo que se le está manifestando delante, le dice: hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él no sabía qué decir, pues una vez más se encontraba aterrado por las cosas que Dios mismo estaba haciendo en su presencia. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo, muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Versículo 12. Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo que Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. El Elías en el tiempo de Jesús era Juan el Bautista. Fue maltratado, fue decapitado. Elías le hizo el camino al Mesías, y el Mesías que se bautizó con el que tenía el espíritu de Elías, al igual que Elías, subió al cielo en resurrección. Subió al cielo como Elías y viene un día por su iglesia. Cuán maravilloso es saber que aquel que se acerca al Señor, como se acercó la mujer que le tocó, que aquel que se dispone a adquirir entendimiento, no solamente va a haber liberaciones, va a haber milagros, va a haber sanidades, sino que el entendimiento mismo, la sabiduría misma, va a hacer que crezca la fe en el Hijo de Dios. Y esa fe que crece, dice la palabra que el árbol de mostaza, siendo la semilla más pequeña, viene a ser un árbol tan grande que aún las aves del cielo vienen y se reposan sobre sus ramas. Qué maravilloso es que en esa comunión con el Espíritu Santo, en oración y lectura de la palabra, vas a crecer en el conocimiento de Él. Vas a adquirir entendimiento y vas a adquirir sabiduría para que tu fe crezca de tal forma que sea que haya milagros, sea que haya sanidad o que haya liberación, lo más importante es que en la presencia de Dios, su palabra habite en ti y tú habites en la palabra. Hasta aquí dejo este episodio que se me ha hecho un poquito largo para lo que comúnmente grabo. Y es mi deseo de que el Señor te permita adquirir entendimiento. Es mi oración de que te dé el Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que el misterio desde antes de la fundación del mundo,
que estaba escondido en la persona del Señor Jesucristo se revele a tu vida para que puedas entender y saber que como piedra viva del templo que es Jesucristo, y nosotros como piedra viva, que la presencia del Señor habitando en nuestros corazones, en la comunión del Espíritu Santo, aleluya, podamos ver esa gloria manifiesta en nuestros días por venir. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y si este video te ha bendecido, yo te pido que lo compartas con otras personas para que les sea de bendición también. Que el Señor te dé entendimiento, el Señor te dé sabiduría